Muy buenas y bienvenidos a simulamental.blogspot.com. Hoy os vamos a hablar de todas aquellas cuestiones que han marcado la historia de la humanidad y nos ha llevado a la total esclavitud del ser humano. En primer lugar, hay que decir que el hombre nunca llegó a la luna. El 16 de junio de 1969, millones de personas en todo el planeta se apostaron frente a sus televisiones para ver el hecho que cambiaba la historia y pondría a los Estados Unidos como la vencedora frente a la Unión Soviética en la carrera espacial. Neil Armstrong daba el primer paso del hombre en la Luna. Sin embargo, nuestra visión sostiene que eso nunca ocurrió y que lo que pasaron por la televisión fue una mentira producida por Hollywood, exactamente por el cineasta Stanley Kubrick, director de 2001 Odisea del Espacio. Esto se sustenta gracias a los detalles llamativos de la transmisión, como por ejemplo las dudas sobre el viento que mueve la bandera norteamericana o quién grabó al señor Armstrong mientras bajaba del módulo. El proyecto HAAR, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Esta teoría está en las alturas de los expedientes X. Se trata de una red de 180 antenas puestas en Alaska, sustentados por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. El programa investiga las propiedades de la ionosfera y supuestamente diversos sistemas que permitan mejorar el sistema de vigilancia ante misiles. Pero otras versiones indican que se trata de un centro de investigación de militares norteamericanos para utilizar el clima como un arma contra sus enemigos. Es más, afirman que el terremoto de Haití y el de Chile y el de Japón fueron generados por las 180 antenas. Una tercera, esta es una teoría, una supuesta teoría. Se trataría de la mayor red de espionaje del planeta, nacida por una alianza entre países de habla inglesa tras la Segunda Guerra Mundial para controlar la actividad soviética. Ahora se dedicaría a vigilar las informaciones que comparten los ciudadanos del mundo. Ya decimos, es una teoría. Desde simbologiagubernamental.blogspot.com no hemos podido comprobar esta información, pero aún así, por todo lo que ya hemos hablado y por todo lo que sabemos, es más que posible. Para ello, no solo tendrían intervenidas las líneas telefónicas, los satélites e internet, sino que además habría desplegado nada menos que 380.000 agentes en todo el mundo y cooptado a varios presidentes de diversos países. El Echelon, como se llama este supuesto proyecto, significa control estratégico de las telecomunicaciones. El asesinato de John Kennedy ocurrió en noviembre de 1963. La única certeza por el crimen de este presidente de los Estados Unidos fue la detención de Lee Harvey Oswald, un empleado de almacén, indicado como el único autor de los disparos. Nunca se supieron las razones exactas del crimen, dado que Oswald fue asesinado 2 días después de haber sido detenido. Cuando era trasladado de prisión, fue asesinado por el mafioso Jack Ruby, quien se abrió paso entre la gente para disparar a Oswald, supuestamente, y él decía que por vengar al señor Kennedy. Ruby murió 4 años después y las causas del crimen de Kennedy nunca quedaron esclarecidas. Se habló desde oportunismos de su entonces vicepresidente Lyndon Johnson hasta una conspiración de cubanos emigrados y de la CIA, que no veían con buenos ojos su posición
dialoguista con Fidel Castro. Bueno, ahora llegamos a los atentados de las Torres Gemelas. Apenas habían pasado horas del ataque, cuando las versiones oficiales de los Estados Unidos culpó de los hechos al grupo terrorista Al-Qaeda, tanto por volar el World Trade Center como por los aviones que se inmolaron contra el Pentágono y el que supuestamente intentó hacer lo mismo contra la Casa Blanca. Luego, desde diferentes ángulos surgieron las diferentes versiones no oficiales. Una indica que ambas torres en realidad fueron dinamitadas desde dentro, cosa que desde simbología gubernamental apoyamos. Otra que el plan fue ideado por el propio gobierno de los Estados Unidos. Llegamos al mismo punto. Para justificar una invasión, a Medio Oriente y apropiarse tanto del petróleo como permitir el establecimiento de bases militares en una zona estratégica. Ya hemos hablado de ello, sobre el porqué del 11 de septiembre. El Área 51, esa enorme base militar, consta de 155 kilómetros cuadrados, 3/4 partes de la capital federal, en el desierto de Arizona, utilizada luego de la Segunda Guerra Mundial por militares de Estados Unidos para probar nuevos tipos de armas. Aunque el lugar existe y se usó con fines nombrados, algunas versiones sostienen que a ese lugar se llevaron los restos de un ovni que había caído en el desierto de Roswell. También que con los elementos obtenidos de esos aparatos habrían logrado crear tecnología capaz de permitir el viaje en el tiempo, la teletransportación y nuevos tipos de propulsión extraterrestre. No es que no apoyemos esta teoría, es que no tenemos ninguna prueba concluyente que nos dicte que esto es cierto. El plan Andina. Según esta otra teoría, existe una conspiración del sionismo para desmembrar la Patagonia de la Argentina y Chile y crear ahí un nuevo estado judío, como el de Israel, poblado mediante una migración en masa de judíos a este país. A diferencia de los anteriores ejemplos, esta sí tuvo un divulgador, el ultraderechista profesor de la UBA Walter Beveridge, quien la difundió en 1971 y 4 años más tarde culpó a los judíos por la inflación en el país. El propio Jacobo Timerman contó que cuando los militares lo torturaron, le exigía información sobre el supuesto plan Andina. Y el último ejemplo que les vamos a dar es un ejemplo de la actualidad. Es un ejemplo que todos vivimos día a día. Facebook y la CIA. Esta es probablemente la más difundida de las teorías conspirativas, y desde aquí lo apoyamos con todas nuestras fuerzas. Según esta teoría, el señor Mark Zuckerberg creó la red social con el apoyo financiero y la financiación de la CIA, y su fin sería obtener datos de los 500 millones de internautas del mundo e incluso reclutar agentes. Es que la página no solo permite obtener información geográfica, sino también sus vínculos familiares, laborales y sociales, su ideología, perfil psicológico mediante esos inocentes tweets, e incluso fotos propias y de los amigos. Todo un archivo de inteligencia creado por sus propios vigilados. Es ya una enorme plaga de información que lo único que hace es simplemente despertar un poco más a esa población tan dormida que hay hoy en día.
Y les recordamos que hemos iniciado una nueva plataforma aquí en Simbología Gubernamental para todos aquellos que tengan alguna duda del pasado, el presente o el futuro, y que si tiene alguna pregunta que la deje en forma de comentario debajo de las publicaciones de Simbología Gubernamental y se les dará respondida en un videoprograma. Y sin más, desde simbologiagubernamental.blogspot.com nos despedimos hasta el próximo videoprograma. Hasta siempre.